Y dime, ¿ya sabes programar esta pantalla LCD? Porque es bastante útil para mostrar mensajes con animaciones básicas, leer en tiempo real la información eléctrica y como panel de control para algún proyecto es bastante útil. Así que si no lo sabías, pues déjame enseñarte cómo hacerlo. Como materiales usaré un potenciómetro pequeño llamado Preset de 3 pines, una placa de Arduino modelo Nano, una pantalla LCD de 16 por 2 caracteres de color azul de este modelo y una tira de cables fino de un solo hilo para ensamblarlo en el protoboard. Primero conectamos el Arduino Nano directamente al protoboard, alimentando el positivo y el negativo. Esta sería nuestra pantalla LCD modelo 16 por 2. Tiene 16 pines y les recomiendo que les suelden 16 espadines tipo macho para así ensamblarlo en el protoboard. Empezamos con los pines de alimentación de la LCD. Los primeros dos van a positivo y a negativo con el Arduino. En el tercer pin aquí dice BO. Conectamos un pequeño potenciómetro que llamamos preset de 10 kiloohmios como un divisor de voltaje, y esto me permite regular el contraste de la LCD y ajustar la visibilidad de los caracteres. Ahora los últimos pines son para encender directamente la luz LED de la pantalla, nombrados como A y K, abreviado de ánodo y cátodo, pero se nos aconseja colocar un resistor ya que solo es un LED iluminando directamente, pero es siempre y cuando no te excedas del voltaje de operación. Lo siguiente será la conexión de datos y control para programar la LCD con el Arduino. Según su manual, la pantalla LCD puede ser programada usando de 4 a 8 bits por completo. De los 8 bits ya vimos cómo trabajaba en un video anterior, así que quiero probar esta vez cómo sería usar solo unos 4 bits. Y las que usaremos son estos 4 últimos bits en la LCD. Se las conoce como los bits más altos del lenguaje binario. Los siguientes pines como Enable y RS sí o sí lo conectamos a algún puerto del Arduino para poder mostrar y escribir la información que estaremos enviando y cuándo poder usar los comandos de control de la LCD. El pin RW también podría estar conectado al Arduino, pero como solo necesitamos escribir mensajes en la LCD, podemos ahorrar el trabajo conectándolo directamente al negativo o el bit 0 que permitirá solo escribir en la pantalla. Y eso sería todo con la conexión que necesitamos como circuito entre la LCD y el Arduino. Por el momento estará alimentado el circuito por el puerto USB, que solo suministra entre los 5 voltios máximo. Programar una pantalla LCD implica usar estos datos en binarios para usar comandos de control y para escribir y mostrar mensajes tenemos que usar esta tabla en código ASCII. Esto no será tan difícil si usamos algún formato de programación, por ejemplo el del Arduino. Defines puertos de comunicación a utilizar y para usar los bits puedes usar instrucciones simples para enviarlos de forma individual. Para usar el formato de 4 bits es algo tedioso. Tendrías que enviar por partes, o sea, esta mitad primero y luego la otra mitad, y así podrás usar los comandos y escribir mensajes. La conexión es menos, claro, pero la programación y método se volvería algo bastante largo. Y algo que no sabía es que para cada comando o instrucción tienes que respetar su tiempo de espera para que funcione cada instrucción. Por fortuna, si estás usando Arduino, ya existe una librería llamada Liquid Crystal, que ya viene incluido cuando instalas el Arduino y para usarlo solo debes escribirlo al principio del código. Ahora con esta siguiente instrucción puedes decirle en qué pines y cuántos bits queremos usar para controlar la LCD y verán que tenemos como 4 opciones para configurar. Obviamente escojo la primera opción porque solo me usará como 6 pines del Arduino y solo 4 bits de la LCD. Le añades un nombre para usar esta configuración. Le decimos en qué pines estamos conectando a la pantalla LCD. En ese orden, por favor, lo haces. Y con esta instrucción inicias el encendido y configuración de la LCD.
Si queremos activar el cursor, primero le debes decir en qué columna o fila debe aparecer, usando esta instrucción. Por ejemplo, yo lo haré a la mitad de la pantalla. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la columna 7 lo voy a hacer aparecer. Y que también se ubique en la primera fila, que se lo denomina con el número 0. La fila arriba es número 0 y la fila abajo es el número 1. Así lo dice en su datasheet. Ahora con esta instrucción podrás mostrar el cursor que ya estará posicionado correctamente en esas coordenadas que definimos. Si quieres que parpadee ese cursor, solo añades esta instrucción después y mostrará el efecto parpadeando el cursor. Ya para mostrar caracteres, usas esta instrucción lsdwrite y escribes el carácter encerrado entre comillas simples. Rápidamente aparecerá ese carácter en la LCD y automáticamente el cursor se pasa a la siguiente posición para seguir escribiendo más caracteres. Aunque obviamente vamos a querer mostrar palabras o mensajes más completos, así que pueden usar esta instrucción lsdprint, escribir una palabra, pero debe estar encerrado entre doble comillas y así mostrará ese mensaje en la LCD. Si quieres escribir abajo, debes agregar esta instrucción nuevamente y cambiar la ubicación. Lo dejaré en la columna 3 y en la segunda fila denominada con el número 1. Ahora imprimo una palabra en esa ubicación y ya tendrás todo un mensaje en esta pantalla LCD. Hay algunos efectos interesantes como mover la pantalla de izquierda a derecha. Puedes usar combinando estas instrucciones. Así se vería la instrucción completa, pero debes usarlo en esta parte del programa y le damos un tiempo. Y se estará desplazando el mensaje en toda la pantalla. Verás que el cursor también se está moviendo por su cuenta. Puedes apagarlo tanto el cursor como el efecto del parpadeo y ya estará corregido. Para mover al otro lado, solo debes cambiar la dirección en inglés. Y si te preguntas por qué tarda tanto en volver el mensaje, bueno, es porque en total tiene como 40 posiciones en cada fila, así que con esta programación recorre todas esas posiciones. También puedes hacerlo mover hasta cierta posición, ya que esta instrucción lo que hace es que cada vez que se repite, se mueve una posición a la vez en la pantalla. Por ejemplo, puedes usar esta instrucción llamada for, que es un contador repetidor automático, y haré que repita unas 5 veces la instrucción. Esto me hará mover el mensaje hasta la columna número 12 en la LCD, pero en realidad se estará moviendo a partir de la posición que inicialmente se empezó a escribir. Lo traslado aquí arriba para hacer la prueba una vez. Esperamos un momento. Y hasta aquí llegó el movimiento del mensaje, como lo hemos pronosticado. Ya con esto tendrás ideas para manejar este efecto y mostrar mensajes más dinámicos con esta LCD. También se nos permite crear nuestros propios caracteres usando esta instrucción, pero trabajando con esta variable tipo byte. Si eres muy observador, te darás cuenta que cada sector de la pantalla se conforma de 16 cuadritos en cada fila. Bueno, esos cuadritos son un conjunto de LEDs o conocidos como matriz LED. Cada carácter en mi LCD cuenta con 5 por 8 LEDs y podemos controlar individualmente usando lenguaje binario. Con esta variable lo podrás acomodar los datos y vas activando cada uno de ellos hasta formar un carácter que tengas pensado. Colocas la instrucción, llamas a la variable, luego se escribe como un carácter simple tipo byte y el 0 lo habilita. Y ahí tenemos nuestro carácter creado en la LCD. Aunque también puedes usar esta aplicación online para ir creando algunos caracteres más originales. Solo copias el dato en la variable y nuevamente lo muestras en la LCD. El mejor uso que podemos darle a esta pantalla es que podremos ver en tiempo real la información que nos brinda algún componente o sensor.
Para esto, primero usas esta instrucción para limpiar cualquier dato que se quede en la pantalla. Después se crea una variable de tipo entero para guardar lo que se detecte en la entrada analógica del microcontrolador. En este caso, estamos conectando otro potenciómetro como divisor de voltaje justo en la entrada A0 del Arduino. Para mí, una variable es como una caja que guarda algo. En este caso, guardaría números enteros. Ahora ubico el cursor en la primera fila para escribir este mensaje. Y luego en la segunda fila voy a mostrar lo que se está guardando en la variable, siempre con un tiempo de espera para luego repetir la misma secuencia. Y listo, podrás ver qué información nos puede estar dando el componente. Este tipo de microcontrolador me llega a mostrar números de hasta 1023, un valor conocido como en decimal, que se refiere a la resolución en bits de trabajo. Cada microcontrolador de esta familia u otros parecidos varía su capacidad, y esta es su forma de interpretar el voltaje eléctrico, usando un tipo de conversión informático. También es muy útil con la señal digital, aunque sea un dato bastante simple de entender. Un ejemplo sería verificar el estado lógico de un pulsador. Hoy en día las pantallas LCD ya vienen incluidas con estas placas llamadas I2C, que reducen la conexión eléctrica y hay nuevas funciones con nuevas librerías para controlar la pantalla. Pero si ya eres hábil para programar esta pantalla LCD con 4 bits, hasta puedes crearte un excelente o básico panel para controlar y monitorear en un mismo circuito. El punto es conocer estas herramientas y aplicarlos en un proyecto, en donde tú puedas interactuar con el mismo circuito, viéndolo en una pantalla. Con esto básicamente tendrás muchas opciones para hacer muchos proyectos útiles en casa. Por favor, dejen sus sugerencias en los comentarios para saber qué proyectos podríamos realizar con esta primera pantalla LCD que ya todos debemos saber programar. Por cierto, el simulador que estoy usando en este video se llama Walkwi y la verdad que está completo este simulador virtual para trabajar sobre todo con Arduino. Así que les recomiendo que lo visiten. Te lo ha explicado Androbot y por favor suscríbanse al canal para que se enteren de más proyectos electrónicos y sigamos aprendiendo juntos. Hasta pronto.